Hola, buenas, mi nombre es María Rosa Duque y hoy les voy a hablar sobre el cáncer de hueso. Primero les voy a explicar qué es un hueso. Bueno, los huesos están compuestos por un armazón proteico de colágeno, junto con un mineral llamado fosfato cálcico, que le da como resistencia y dureza al armazón. Los huesos almacenan calcio. Las cantidades de algunas vitaminas y minerales que ingerimos, como por ejemplo la vitamina D y el calcio, van a afectar directamente la cantidad de calcio que almacenemos en los huesos. Los huesos podemos decir que están compuestos por dos tipos de tejido óseo. Tenemos el hueso compacto o también llamado hueso cortical, que es una parte sólida, dura y más externa del hueso. Tiene el aspecto de marfil y es sumamente resistente. Su interior está lleno de orificios y canales atravesados por vasos sanguíneos y nervios. El hueso esponjoso, que como su nombre indica, es como un aspecto tipo como una esponja y se encuentra dentro del hueso compacto. Está formado por un entramado como en forma de malla que a su vez está formado por pequeños trozos de huesos llamados trabéculas óseas. En esta parte es donde vamos a encontrar la médula ósea, que aquí es donde se fabrica la mayoría de las células sanguíneas. La médula ósea contiene células madres, que son las que fabrican los glóbulos rojos de la sangre, y las plaquetas, así como algunos tipos de glóbulos blancos. Recordemos que los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno a los tejidos corporales del cuerpo. Las plaquetas son las que contribuyen al proceso de coagulación, cuando alguien por lo menos se corta o hay algún tipo de herida, y los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a luchar contra las infecciones. Entonces podemos ver en esta imagen que el hueso compacto es el que es la parte más sólida, es una parte dura, porque recordamos que el hueso es duro, y está en la parte externa. Y ya el hueso esponjoso, vemos que está en la parte más interna, y es como, no es aspecto tan duro, sino es como más suavecito, más blandito. Y aquí pues es donde están las células sanguíneas. Las funciones de los huesos. Bueno, entre las funciones de los huesos podemos decir que ellos proporcionan sostén a nuestro cuerpo y ayudan como a darle forma. Aunque nosotros veamos que algunos huesos son muy ligeros, pero no creamos del todo. ¿Por qué? Porque nos ayudan a soportar todo nuestro peso. Los huesos también cumplen un papel muy importante porque ellos protegen los órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo el hueso del cráneo. ¿Qué protege el hueso del cráneo? Bueno, el hueso del cráneo protege el cerebro. Los huesos de la columna vertebral protegen la médula espinal. Las costillas, que aunque las vemos muy delgaditas, también son muy resistentes, son muy duras y ayudan a formar la caja torácica, que esta alberga los pulmones, los huesos de la pelvis, ayudan a proteger la vejiga, así como también los órganos reproductores. La función de los huesos tenemos que también le dan forma al esqueleto del cuerpo y se mantienen unidos a otros huesos a través de unas largas tiras fibrosas llamadas ligamentos. El cartílago es una sustancia flexible y elástica que contiene las articulaciones. Estas van a sujetar a los huesos y los protegen en los puntos donde varios huesos se friccionan como entre sí. Ahora sí podemos hablar del cáncer de hueso. Bueno, el cáncer de hueso se produce por la aparición en uno de los huesos de un tumor maligno que va a destruir el tejido óseo. Cuando el cáncer tiene el origen en el hueso, se dice que podemos hablar de un cáncer primario. Pero cuando se trata como de una metástasis que se produce por la diseminación de las células cancerosas de un tumor que se ha producido en otro órgano, por ejemplo el pulmón, la próstata, la mama, el cerebro, entonces ya sí decimos que estamos hablando de un tumor óseo secundario. Ahora vamos a hablar de los tipos de cáncer de hueso. Tenemos uno muy conocido, que es el osteosarcoma. Este es como el tipo más común de tumor óseo en niños y adolescentes. Ocurre con mayor frecuencia también en adultos jóvenes. Típicamente se dice que después de los 10 años de edad. Y es muy raro
que ocurre en niños menores de 5 años. También podemos decir que es más común en niños que en niñas. Los niños afroamericanos corren un mayor riesgo de desarrollar osteosarcoma más que los caucásicos. Este cáncer, osteosarcoma, aparece con mayor frecuencia en los extremos anchos de los huesos largos, como el fémur, la tibia y en la parte superior e inferior de la pierna, y el húmero y la parte superior del brazo. También puede aparecer el osteosarcoma en huesos planos, que son los que sostienen y protegen a los órganos vitales, como por lo menos la pelvis y el cráneo. Se dice que el osteosarcoma es el tercer cáncer más común entre adolescentes después de los linfomas y los tumores cerebrales. Entre los factores más comunes del osteosarcoma tenemos un cáncer de ojo llamado retinoblastoma, que se dice que en aproximadamente 15 y 20% de los pacientes este osteosarcoma se habrá propagado para cuando se le diagnostique. También podemos decir que las influencias genéticas pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo de un osteosarcoma. Aproximadamente entre el 3 y el 4% de los niños con osteosarcoma portan como mutaciones y cambios, pero ya van como en sus genes. Es decir, que ellos pueden nacer con gen predestinados a desarrollar osteosarcoma. Entre los síntomas de este osteosarcoma tenemos que pueden aparecer semanas o meses incluso antes del diagnóstico, que el médico le diga, sí, mira, tienes un osteosarcoma. O sea, el niño ya puede presentar los síntomas mucho antes. Entonces, eso es lo bueno de un tratamiento a temprana edad y un diagnóstico a temprana edad antes de que el cáncer se desarrolle y avance más. Entre los síntomas, entonces, tenemos dolor, hinchazón, disminución del movimiento de la articulación y se dice que en algunos casos puede ser fractura. ¿Cómo se diagnostica pues, osteosarcoma? Bueno, los análisis se dice que requieren análisis de sangre, radiografías y resonancias magnéticas del hueso que esté presentando como el daño y el dolor, tomografía computarizada de tórax, tomografía de cuerpo entero para buscar como otras áreas del cuerpo donde se pudiera haber propagado el tumor. Siempre para ese diagnóstico se debe realizar una biopsia. Recordemos que la biopsia es como la extracción de una muestra de tejido para examinarla y poder hacer como el diagnóstico definitivo. A veces se puede hacer con biopsia por punción con aguja gruesa, pero a menudo se va a requerir como una biopsia abierta para poder obtener como un tejido suficiente y poder hacer el diagnóstico. O sea que no se trata como de recolectar muestras pequeñas, sino muestras más grandes, porque recordemos que el hueso tenemos que examinarlo muy bien. El tratamiento del osteosarcoma y la supervivencia. Bueno, en el tratamiento podemos decir que incluye cirugía y quimioterapia. Entonces la cirugía se usa para extirpar el osteosarcoma. Se dice que se debe extirpar como que todo el cáncer para evitar que reaparezca, y también se extirpa una pequeña cantidad de tejido normal alrededor del tumor para asegurarse de que no quede nada de cáncer. Aproximadamente como en la década de 1970, el único tratamiento disponible era una cirugía de amputación del miembro afectado por el osteosarcoma. Pero gracias a que la tecnología ha avanzado, hoy en día, si el osteosarcoma no se ha propagado como el 95% en el hueso, entonces el paciente se puede someter a una cirugía y se puede salvar el miembro del hueso que esté afectado. En la quimioterapia se suministra para tratar y prevenir como la reaparición del cáncer. Recordemos que la quimio utiliza medicamentos potentes que son para matar las células del cáncer e impedir que crezcan, se dividan y elaboren más células cancerosas. La mayoría de las quimios del cáncer de hueso pues se inyecta por el torrente sanguíneo que se desplaza como que por todo el cuerpo. Y otros también pueden ser por vía oral. También otro tratamiento sería la terapia de combinación. Se usa como más de un tipo de quimio a la vez y suele usarse para este tratamiento del osteosarcoma.
¿Por qué la quimio es importante y fundamental en el tratamiento de osteosarcoma? Bueno, porque los pacientes a los que se les puede extirpar quirúrgicamente ese tumor y no reciben quimioterapia, el 80% de ellos vuelve a desarrollar la enfermedad, pero esta vez puede que sea como en otras áreas, como por lo menos los pulmones, y no sea en ese mismo hueso, sino que en otro hueso. Los índices de supervivencia de los casos de osteosarcoma, tenemos que si la enfermedad está localizada, es decir, que no se ha propagado a otras áreas del cuerpo, el índice de supervivencia a largo plazo es de 70 y 75%. Si el osteosarcoma ya se propagó a los pulmones o a otros huesos en el momento del diagnóstico, el índice de supervivencia a largo plazo es alrededor del 30%. Otro tipo de cáncer sería el condrosarcoma. Ese condrosarcoma es un tipo de cáncer que dice que es como que poco frecuente. Por lo general, él comienza como que en los huesos, pero a veces puede presentarse en el tejido blando que está más cercano a los huesos. Es muy frecuente en la pelvis, la cadera y el hombro, en estos huesos. En raras ocasiones puede producirse en los huesos de la columna vertebral. Por lo general, se desarrolla lentamente, por lo que es posible que no presente como signos y síntomas al principio, sino que más adelante. Entre los síntomas que puede producir el condrosarcoma tenemos aumento del dolor, un bulto creciente o un área de hinchazón, debilidad o problemas de control de esfínteres, si el cáncer está presionando como que la médula espinal. Entre los factores de riesgo tenemos edad avanzada. Suele presentarse en adultos de mediana edad, pero se dice que es un mayor riesgo en las personas de edad avanzada, porque ellos tienen como que los huesos más débiles, el sistema inmune más débil. Entre los factores también tenemos la enfermedad de Ollier y el síndrome de Maffucci, que son afecciones que causan crecimientos óseos no cancerosos, denominados encondromas, en todo el resto del cuerpo. A veces estos crecimientos de encondromas se pueden convertir en condrosarcoma. En el diagnóstico, pues tenemos examen físico, donde el médico pues le pregunta al paciente acerca de los signos, los síntomas, le revisa como que los bultos que tenga en su cuerpo, si siente dolor, pruebas por imágenes como por lo menos la gammagrafía ósea, la tomografía computarizada y las radiografías. La biopsia, la extracción de una parte del hueso del tejido sospechoso para ser analizada, también cuenta como un diagnóstico. Y el tratamiento. Bueno, entre el tratamiento podemos tener un reemplazo del hueso del muslo. A menudo este tratamiento implica como una cirugía para retirar pues el área afectada del fémur y se cambia como que el hueso por una prótesis para que la persona pues no le tenga como que amputar la pierna ni nada, sino que quede funcionando como que su pierna normal, pero con una prótesis interna, pero de hueso. También tenemos la radioterapia, que usa haces de energía de gran potencia, como por lo menos los rayos X, para destruir las células cancerosas. La radiación se recomienda cuando una persona pues tiene condrosarcomas. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el condrosarcoma puede estar situado en lugares donde se puede dificultar pues tener como una cirugía. Entonces la radiación sería como una buena opción, porque sí estaría como que atacando el cáncer directamente. La quimioterapia también sería como otro. ¿Por qué? Porque utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas.
Y en los tipos de condrosarcomas detiene como que el crecimiento rápido esa quimioterapia y evita que haga metástasis. La tasa de supervivencia para el condrosarcoma. Bueno, se dice que los índices de supervivencia a 5 años tenemos 90% para tumores de grado bajo, es decir, grado 1, 81% para tumores de grado intermedio, grado 2, y 29% para tumores de grado alto, grado 3. También se puede decir que según la etapa CER, la tasa relativa de supervivencia para el condrosarcoma a los 5 años sería, si está localizado el cáncer, es un 91%. Si es regional, sería un 75%. Distante, 22%. Y ya todas las etapas CER combinadas, 78%. Otro tipo de cáncer de hueso sería el cordoma. Este es como un tipo poco frecuente de cáncer de hueso, pero se forma generalmente en los huesos de la columna vertebral o en el cráneo. Se forma con mayor frecuencia en el sitio donde se ubica como el cráneo en la columna vertebral, es decir, la base del cráneo, o en la parte inferior de la columna vertebral, el sacro. Este cordoma comienza en células que alguna vez formaron un conjunto de células en el embrión en desarrollo y luego se convierte en los discos de la columna vertebral. La mayoría de estas células, ellas como que desaparecen cuando la persona nace o poco después, pero a veces algunas de estas células permanecen y raramente se dicen que se vuelven como cancerosas. El cordoma se produce con mayor frecuencia en adultos entre 40 y 60 años, aunque se dice que puede ocurrir como que a cualquier edad. Ese cordoma suele crecer lentamente y es difícil de tratar porque generalmente se ubica súper cerquita de la médula espinal y de otras estructuras importantes como arterias, nervios, cerebros, que son de difícil manipulación o de muy cuidado a la hora de manipularlos. ¿Para qué? Para evitar que la persona pues afecten estos nervios, pueda quedar paralítica, no pueda ver, porque como es muy sensible la parte de la médula espinal y hay muchos nervios, la persona puede presentar más adelante otros daños si no se hace como que el tratamiento adecuado. En el diagnóstico tenemos que algunos de los procedimientos y pruebas que realizan para diagnosticar el cordoma sería la extracción de una muestra de células para realizar un análisis de laboratorio, que sería la biopsia. Se extrae como una pequeña muestra de las células sospechosas, se envían al laboratorio, las examina el patólogo, le da pues el resultado para determinar si hay células cancerosas o no. Como se debe realizar la biopsia, es necesario que el equipo de atención médica planifique todo con mucho cuidado. Es decir, los médicos necesitan realizar la biopsia de una manera que no interfiera en una cirugía futura para extirpar el cáncer. Entonces se le pide como que al médico que remita un equipo de expertos con amplia experiencia en el tratamiento del cordoma. También obtención de imágenes más detalladas para que el médico pueda visualizar a través de imágenes el cordoma y determinar si se extendió más allá de la columna vertebral o de la base del cráneo. Entonces tenemos como por lo menos la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Se dice que después de diagnosticar un cordoma, el médico elabora un plan de tratamiento que se ajuste a las necesidades de la persona. Entonces, para eso debe consultar a especialistas en enfermedades como el oído, la nariz, la garganta, para el tratamiento del cáncer, que sería el oncológico, y la radioterapia también. O si es cirugía, pues consultaría con el de cirugía. Ese equipo de atención médica puede contar con especialistas también de endocrinología, oftalmología y rehabilitación según pues sea necesario. Entre el tratamiento del cordoma
tenemos que eso va a depender del tamaño de la ubicación del cáncer. Así como pues, le puede haber invadido tejidos y otros órganos. Entre las opciones podemos tener cirugía, radioterapia, radiocirugía y terapias dirigidas. En la radioterapia también sería como que otro tratamiento. La terapia dirigida sería una terapia que utiliza medicamentos que se centran especialmente en anomalías específicas presentes en las células cancerosas. Al atacar estas anomalías, los tratamientos con medicamentos dirigidos pueden causar la muerte de las células cancerosas. Entonces, la terapia dirigida se utiliza a veces para tratar el cordoma, que se disemina a otras zonas del cuerpo. El fibrosarcoma es como que otro tipo de cáncer de hueso. El fibrosarcoma es una forma poco frecuente de cáncer de tejidos blandos. Se extiende a los tejidos circundantes. Se presenta en bebés menos de un año y en niños de 10 a 15 años. Comienza como en el tejido fibroso, que es el tejido cicatricial del cuerpo, puede ser en cualquier parte, bien sea el tronco, la cabeza, el abdomen, pero se dice que es más comúnmente como en los tendones, que es donde están las bandas de fibra, de los extremos de huesos de brazos y piernas. El fibrosarcoma, entonces, es un tipo de cáncer que se forma en el tejido fibroso. Afecta más que todo a los fibroblastos, que son las células encargadas de generar ese tejido. Afecta también a los tendones que van a conectar los músculos con los huesos, que estos también están formados por tejido fibroso y contienen pues fibroblastos. La causa se dice que puede estar relacionada con una alteración genética y en los niños con una reordenación cromosómica y también pues genética, que el niño nazca como que con ese gen mutado del fibrosarcoma. Entre los síntomas se dice que las personas presentan en los niños un bulto sensible o no doloroso, puede ser en el brazo, en la pierna, en el tronco. Tiene también dificultad para caminar o usar como que sus brazos y las manitos. También tiene afectación pues del órgano donde se esté presentando ese bulto, pues el hueso que está cerquita. Los síntomas reflejan como anormalidades del órgano en particular, por lo menos si tenemos dificultad para respirar en los pulmones, puede que se esté presentando el bulto como en el huesito, en el hueso de la costilla. Acá, como vemos en la imagen, tenemos un bebecito que tiene como un fibrosarcoma en el hueso del antebrazo y le está afectando pues la parte del brazo, que vemos que se está formando como un bulto y puede que sea doloroso o no doloroso en los bebés. Bueno, por último, les traje otro tipo de cáncer de hueso que es el sarcoma de Ewing. Ese sarcoma de Ewing es un tipo raro de cáncer porque se produce en los huesos y en el tejido blando alrededor de los huesos, pero es como menos frecuente que un osteosarcoma. Sin embargo, se dice que suele comenzar en los huesos de la pierna y en la pelvis y puede ocurrir también como en cualquier hueso del cuerpo. Con menos frecuencia comienza en tejidos blandos, es decir, en tejidos del pecho y el abdomen. Este sarcoma de Ewing es muy común y es más común en niños y adolescentes como hasta los 15 años, pero se dice que puede ocurrir como pues a cualquier edad. Entre los síntomas tenemos dolor, hinchazón, sensibilidad cerca del área afectada, dolor de huesos, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida, pérdida de peso, sin la persona como que estar sometida a un régimen alimentario. Entonces, por lo menos en niños, podemos ver que empieza como a tener mucha fiebre, empieza como a bajar de peso, incluso si el niño pues se está alimentando como que bien. Y al tocarlo o algo así, podemos sentir como que el área está como muy caliente, pues tiene el huesito como muy caliente y apenas uno lo toca como que comienzan a llorar
Esto es como un síntoma pues muy común en los niños, que ellos casi como que no hablan. Pues no es como una persona que puede decir como que, ay, me duele el hueso de la pierna, me duele el hueso del brazo. Pues los niños no tienen como esa capacidad para hablar, pero inclusive ellos pueden manifestar estos síntomas, y por eso es que los papás siempre como que deben de estar pendientes. También se dice que el sarcoma de Ewing se puede describir como localizado, metastásico o recidivante. El sarcoma de Ewing localizado se encuentra en el hueso o en el tejido blando donde comenzó, y es posible que se haya diseminado al tejido cercano, incluso a los ganglios linfáticos cercanos. El sarcoma de Ewing metastásico, este cáncer se diseminó desde el hueso o el tejido blando donde comenzó a otras partes del cuerpo. En el caso del tumor óseo de Ewing, el cáncer se disemina con más frecuencia a los pulmones, otros huesos y médula ósea. Y por último, el sarcoma de Ewing recidivante, el cáncer recidividó, es decir, que volvió después de que se trató. Es posible que vuelva como que al hueso o al tejido blando donde comenzó, o a otras partes del cuerpo. Este sarcoma de Ewing se disemina a través de tejidos del sistema linfático, de sangre, y es posible que también como que a otras partes del cuerpo. Bueno, para el diagnóstico de este sarcoma se puede diagnosticar con biopsias. Entonces tenemos la biopsia con aguja, que es cuando se extrae el tejido mediante una aguja y se extraen muestras de tejido suficientemente grandes para poder examinarlos. Tenemos también la biopsia por incisión, donde se extrae una incisión pues de la piel, y también la biopsia por excisión, que sería como extraer completa la masa o el área del tejido que tiene como un aspecto raro. Entonces ellos como que pues lo examinan y ya dicen que tienen. Entonces pues ellos someten como que el tejido a unas pruebas que puede ser un análisis citogenético, pruebas inmunistoquímicas, citometría de flujo. También en el tratamiento podemos decir que hay diferentes tipos de tratamiento para los niños con sarcoma de Ewing. Entre ellos tenemos quimioterapia, radioterapia, cirugía, dosis altas de quimioterapia con rescate de célula madre. También se están probando unos nuevos tipos de tratamiento con ensayos clínicos, como sería la terapia dirigida y la inmunoterapia en niños. Recordemos que como este sarcoma de Ewing es muy común en niños, estas cirugías se deben planificar por un equipo que esté como que altamente calificado y que sean expertos en el tratamiento de cáncer infantil, es decir, que no lo puede realizar una persona que sea especialista en otros tipos de cáncer, que no sean de niño, no. Se requiere como que una persona especial que trate como que el cáncer de niño y que esté presente ese día de la cirugía. En las causas tenemos que no está claro qué específicamente causa este sarcoma de Ewing. Entonces los médicos pues sí saben que el sarcoma de Ewing comienza cuando una célula ella desarrolla cambios y variaciones en el ADN. Entonces ese ADN de la célula contiene como que las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer y qué no hacer. Los cambios pues le dicen a la célula, mira, replícate rápidamente y sigue viviendo hasta que las células sanas pues mueran. Entonces este resultado va a ser una masa o un tumor de células anormales que pueden invadir y destruir como el tejido corporal sano. Las células anormales entonces se desprenden y se propagan pues hasta que hacen metástasis por todo el cuerpo. Pero en el sarcoma de Ewing, los cambios en el ADN afectan más a menudo a un gen específico llamado EWSR1. Si el médico sospecha que la persona, el niño, el adolescente tiene un sarcoma de Ewing, lo más común que hace
es hacerle un examen específico para este gen SEWSR1 para ver si es positivo o no es positivo. En los diagnósticos pues tenemos igualmente examen físico, antecedentes de la salud del niño, si se ha realizado como que tratamientos anteriores a este sarcoma de Ewing que está presentando, imágenes por resonancia magnética. Tenemos que estas pues, se usan con imanes, ondas de radio y una computadora al fin de crear como una serie de imágenes detalladas de áreas donde se esté presentando el tumor. También se usa la gammagrafía ósea. Esta gammagrafía ósea es un procedimiento para verificar si hay células en los huesos que se estén multiplicando rápido, como las células cancerosas. Entonces se inyecta una cantidad muy pequeña de material radioactivo en una vena y este recorre como que todo el torrente sanguíneo. El material radioactivo se acumula en los huesos con cáncer y entonces se pueden detectar a través de un escáner. Para la prevención del cáncer de hueso, pues se dice que actualmente no hay como una forma de prevenir el cáncer de hueso, pero inclusive como que la detención temprana es la mejor esperanza para tratar con éxito el cáncer de hueso. Se dice también que otra prevención sería como no exponernos a las radiaciones. ¿Por qué? Porque la exposición a sustancias radioactivas como el radio, el estroncio, también pueden causar cáncer de hueso, dado que esos minerales se acumulan en los huesitos. También otra prevención sería como que alimentarnos bien y tener una dieta rica en calcio y vitamina D para que los huesos siempre estén como que con un buen sistema, estén funcionando adecuadamente y no haya como que mutaciones en las células que forman el hueso, en ningún osteoblasto, en ningún osteocito, ni nada. Bueno, los síntomas ya se los había mencionado como que antes, en los tipos de cáncer, que cada uno pues tenía como que sus síntomas. Pero entonces, para generalizarlo, podemos decir que puede ser un dolor de huesos inusual o persistente, o sea, que puede doler mucho, que siempre es como que el mismo dolor de hueso en el mismo lugar, nunca se nos quita, va y viene, persiste mucho. También podemos decir que otro síntoma sería la inflamación y dolor a la palpación cerca del área afectada, debilidad en los huesos que pueden producir fracturas e inclusive sin habernos caído, alimentándonos bien, de repente pues se nos comienzan como que a quebrar los huesos sin una razón, pues sin una explicación ni nada. Fatiga y pérdida de peso involuntaria. En las estadísticas del cáncer de hueso, bueno, la Sociedad Americana contra el Cáncer estima que en el año 2020, es decir, el año pasado, sin irnos como que tan lejos, se diagnosticaron alrededor de 3.600 nuevos casos de cáncer. Se prevén alrededor de 1.720 muertes a causa de estos tipos de cáncer. Los cánceres de hueso primario representan menos del 0.2% de todos los casos de cáncer. En los adultos, más del 40% de los cánceres de hueso primario son condrosarcoma, seguido por el osteosarcoma con un 28%, los cordomas con un 10%, el tumor de Ewing un 8% e histiocitomas fibrosos malignos o fibrosarcomas un 4%, y los casos restantes serían como varios tipos de tumores de hueso, pero más que no son tan comunes. Bueno, y por último, los estadios del cáncer. Las etapas del cáncer de huesos van desde la etapa 1 a la etapa 4, por regla general. Entonces, mientras más bajo sea el número, menos se ha propagado el cáncer. Y si es un número más alto, como la etapa 4, significa que hay una mayor propagación del cáncer. Además, dentro de cada etapa, una letra menor significa que está en una etapa menos avanzada. Entonces, los cánceres con etapas similares
suelen tener un pronóstico también similar y a menudo son tratados pues de manera muy parecida. Entonces la escala utilizada para clasificar por grados el cáncer de hueso va del 1 al 3. Los cánceres de bajo grado tienden a crecer y propagarse más lentamente que los cánceres de alto grado, que sería G2 y G3. El grado 1, es decir, G1, significa que el cáncer se parece mucho al tejido normal del hueso, mientras que el grado 3, es decir, G3, significa que el cáncer se ve muy anormal, o sea, muy regular, se ve un aspecto súper diferente a un hueso normal. El grado 2, G2, tiene como que esas características intermedias entre que se parece al tejido normal y que está normal, pero que no es clasificado ni como un tejido un poco normal o parecido al normal, ni un tejido tampoco normal, o sea, está como que en el intermedio de esos dos. Bueno, entonces en la etapa 1A podemos decir que el cáncer mide como 8 centímetros de ancho o hasta incluso menos. No se ha propagado ni a ganglios linfáticos ni a sitios distantes, es decir, que no tiene como que una metástasis. En 1B se dice que igual mide 8 centímetros, tampoco se ha propagado a ganglios linfáticos cercanos, pero es de grado bajo, es decir, de G1. El 2A, el cáncer también mide 8 centímetros, no se ha propagado a ganglios adyacentes, pero es de grado G2 o puede ser también G3. El 2B, también el cáncer mide más de 8 centímetros. Aquí en 2B ya sí mide más de 8 centímetros, es decir, más de 3 pulgadas de ancho. No se ha propagado a ganglios linfáticos, pero se dice que es de alto grado, que es G2 o G3. Ya en la etapa 3, el cáncer está en más de un lugar en el mismo hueso. No se ha propagado tampoco a ganglios linfáticos cercanos, pero también se dice que es de alto grado, G2 o G3. Y ya en la etapa 4A, el cáncer puede ser de cualquier tamaño, es decir, supera los 8 que eran al principio, los 8 centímetros y las 3 pulgadas. Se encuentra en más de un lugar del hueso, es decir, puede estar en el fémur, puede estar en la tibia, puede estar en varias partes del cuerpo. Se ha propagado solo en los pulmones y puede ser de cualquier grado, es decir, puede tener cualquier gen. El cáncer 4B puede ser también de cualquier tamaño, puede encontrarse en más de un lugar del cuerpo, es decir, como en 3 partes, en 2 partes, y este sí ya se ha propagado en los ganglios linfáticos. Puede ser también de cualquier grado G. Bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que yo les quería hablar sobre el cáncer de hueso, los que le pude recolectar como que la información acerca del cáncer de hueso, de los tipos, de las prevenciones, de cómo se desarrollan, de qué es un hueso. Espero que les haya gustado y muchas gracias.